290. Canta a Dios con alegría. Por favor, puestos de pie. $290. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Demos a Dios nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu santa revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciaremos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en la hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar. Que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiera darles libertad. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un placer en verlos en esta mañana y nuestro primer domingo del año nuevo de 2019. Así que feliz año nuevo para los que no los vi el miércoles pasado. Y vamos a comenzar el culto hoy con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí en tu presencia. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y nuestro siguiente himno es el 241. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas dar gloria, victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey celestial. Iglesia
iglesia de Cristo, no temas que el mal, las puertas de nubes con inmortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura tendrás. Amén.
Muy buenos días, hermanos. Es un placer en verlos en esta mañana y espero que ustedes también estén contentos en estar. Yo tengo algunos anuncios que quisiera resaltar. En primer lugar, la reunión administrativa semianual. Tendremos el 16 de enero a la hora normal de la reunión de oración. Este va a ser la reunión de la reunión administrativa semianual. La sociedad masculina se va a reunirse el 19 de enero a las 8 de la mañana. A la sociedad femenina va a ser a las 7 de la noche siguiente sábado, el 26 de enero. Y quisiera agradecer a todos los que llegaron ayer para ayudar con la limpieza. El templo se quedó muchísimo mejor y les agradezco por la atención. Ahora, hoy tenemos la Santa Cena, así que tenemos que rogar a los nuevos miembros que se sienten aquí, este lado. Los que fueron bautizados o recibidos como miembros este mes, por favor, siéntense aquí, este lado, para recibir la mano derecha de confraternidad durante el tiempo de la Santa Cena. Con esto, vamos a recordar de la necesidad en la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Nuestro siguiente himno va a ser el número 484. Por favor, puestos de pie y vamos a cantar el himno 484. ¿Cómo podés estar triste, como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro ha sido en él. Si aún las aves tienen, seguro ha sido en él. Feliz cantando alegre, yo vivo
cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiador, aguardo por oír. Si Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, oh, si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
En esta mañana quisiera invitarles a abrir sus Biblias hoy en Primera a Timoteo, el capítulo 5.
Primera Timoteo, el capítulo 5, y vamos a tomar desde donde dejamos la semana pasada. Primera Timoteo, el capítulo 5. Vamos a comenzar con el versículo 17 y vamos a orar primero. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de estar aquí reunidos en tu presencia. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Primera Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora comienzo hoy donde yo dejé la semana pasada, porque la semana pasada usé esto como la conclusión de lo que habíamos hablado, y hoy quisiera usarlo como la introducción a lo que vamos a decir después. Cuando Pablo aquí escribe a Timoteo, él sigue dando los requisitos de un pastor. Pero además que los requisitos que comienzan en versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Pasando más allá que los requisitos, Pablo aquí también habla de los beneficios de ser un pastor. Un pastor tiene beneficios que él menciona aquí en capítulo 5, versículos 17 hasta 25, que la iglesia tiene el deber de respetar. Estos beneficios ya son de muy alta calidad. Primer lugar, el honor. Cuando él dice doble honor, es claro que él está hablando del hecho de doble merece lo que le estamos dando de sostén. Pero él va más allá cuando él dice, porque él usa la palabra honor, que sí, claramente él está hablando de
de su sostén pastoral, pero además él está hablando de la honra que él merece por ser un pastor. Es un trabajo de mucho prestigio de que el pastor tenga ya el pastorado y debemos honrarle en esto. Yo he visto una actitud últimamente en el cristianismo de que un pastor realmente es pastor porque él no puede hacer otra cosa. Bueno, hermanos, yo no conozco pastor, cuán inútil que sea ese pastor, que no pudiera haber ganado más dinero haciendo otra cosa. Si alguien piensa que ser pastor es una manera de enriquecerse, está grandemente equivocado. Un pastor debe pensar bien si él puede vivir confiando que el Señor le puede cuidar. En muchos círculos se llama eso vivir por fe. No es por fe, es vivir por la providencia de Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos de que el Señor pueda proveer para nosotros, para nuestras necesidades, y estar satisfecho con lo que Dios provee para nosotros. Por eso, Pablo escoge, en vez de usar la palabra sostén, sueldo, recompensa financiera, lo que sea, él usa la palabra honor aquí, que sea tenido por digno de doble honor. Otra cosa que él dice aquí, cuando él dice especialmente, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Él usa varias palabras cuando dice los que gobiernan bien. Kalos prosetotes. Kalos prosetotes significa bien paran enfrente. El pastor tiene que ser alguien que adelanta a la iglesia, no viene detrás de la iglesia, que toma las responsabilidades bien, que siempre le encuentras adelantando a la iglesia, haciendo cosas de beneficio para el crecimiento de la iglesia. Después, él dice en predicar. La palabra allí en logoi. Logos significa palabra. Es alguien que tiene que trabajar bien en la palabra, que esté concentrado en la palabra de Dios. Después dice en enseñar. Didascalia, en enseñar doctrina, Ahora, hermano, estos requisitos que él da aquí para el pastor, tiene que notar cuando el pastor se enredaba en otras cosas, ¿qué era el resultado? Quiero que busquen
Hechos capítulo 6. Hechos el capítulo 6. En Hechos el capítulo 6, versículos 1 hasta 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, a prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero que noten algunas cosas que, si bien podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, cuando vemos en el pasaje lo que eran los resultados de los pastores de la iglesia, que en aquel entonces eran los apóstoles, cuando se metían en cosas en que no deberían estar metidos. Primera cosa en que se metieron: las finanzas de la iglesia. Cuando alguien trajo una ofrenda, trajo la ofrenda a los apóstoles y pusieron, dice, a los pies de los apóstoles para administrar. Es a ser acusados. Hermanos, la iglesia siempre hay que cuidar. No importa en cuánta confianza tenemos el pastor de la iglesia, que él no sea el encargado del dinero de las ofrendas. Él no debe estar en esta posición donde él puede ser acusado. La acusación contra los apóstoles no dice que era verdad ni era mentira, pero ellos estaban siendo acusados de gastar el dinero de la ofrenda solamente en las viudas hebraicas y no en las griegas, que eran judíos de la dispersión. Primera cosa que hay que notar: este era problema cultural y era problema de los mismos apóstoles que administraban el dinero. Fueron abiertos a la acusación. Hermanos, nosotros tenemos varias culturas en nuestra iglesia.
Tenemos la cultura mexicana, tenemos la cultura norteamericana, tenemos cultura paraguaya, tenemos cultura argentina, tenemos cultura hondureña, tenemos cultura salvadoreña, tenemos cultura guatemalteca y hermanos, tenemos la perfecta cultura que es la judía. ¿Okay? Yo nunca he sentido ningún prejuicio de ustedes contra mi cultura. Y gracias por esto. Yo siento amado de los guatemaltecos y de los argentinos igual. ¿Okay? ¿Me entienden? De los negros de nuestra iglesia que tienen su propia cultura también. De los güeros en nuestra iglesia que tienen su cultura también. Hermanos, además que todo esto, tenemos cultura y manera de pensar de pandilleros. Les digo, estoy en contra de todas las culturas, aun mi cultura, cuando está en contra de la palabra de Dios. Y estoy a favor de cualquier cultura que respeta lo que dice la palabra de Dios. Yo amo mucho a los paraguayos y les digo con toda franqueza, pero cuando el paraguayo me dice, la fornicación aquí no es un pecado, en nuestra cultura no es pecado. Yo digo, a mí no me importa tu cultura. En la palabra de Dios, y Dios siempre tiene razón. Nosotros tenemos que respetar. A mí no me importa que alguien quiere comer tacos o burritos. Aún a mí no me importa si quiere comer caballo también, ¿ok? Que hay algunas cosas que prefiero no comer por mi cultura y no tengo que conformar a tu cultura para comer lo que a mí no me gusta. Amén, hermanos. Tenemos que respetar la cultura de cada uno, pero no debemos insistir que alguien se conforma a la cultura. ¿Me entienden? Uno de los problemas aquí era problema cultural. Yo amo mucho a los estudiantes que tenemos en México y tenemos más en México que en cualquier otra parte. Tenemos más en Chiapas que en cualquier estado de México. Tenemos más graduados ahora en el estado de Tabasco que en cualquier otro estado de México. Y les amo con todo mi corazón. Pero yo no soy mexicano. Soy judío norteamericano. Yo estaba hablando con un pastor en esta semana y yo le dije, yo soy judío bautista. Y él me dijo, ¿por qué no bautista judío? ¿Por qué no eres más primera cosa bautista? Y yo le dije,
Mi sangre no es bautista. Mi sangre es judía. Yo nací en esa cultura. Y este es mi ser. Si no hubiera sido salvo, yo habría sido judío incrédulo. Judío primero, igual. Y soy bautista por convicción, porque la palabra de Dios nos enseña esto. Amén, hermano. Si queréis ver la iglesia, se puede hacer lo que los griegos hicieron en Hechos 6. Trataron de dividir a la iglesia por cultura, insistiendo de que ellos sean algo muy especial. Todos nosotros somos nada más que pecadores salvos por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y debemos mantener la unión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta división en la iglesia casi terminó con el cristianismo en el primer siglo. Era la única iglesia. Y la iglesia se encaraba con una división que también ponía a los apóstoles a un lado y los demás, los griegos, a otro lado. Debemos cuidarnos, porque si esto pudiera haber pasado en una iglesia cuyos pastores eran los mismos apóstoles, pueda pasar aquí. Y debemos no insistir que alguien entienda nuestra cultura, sino que todos nosotros nos conformamos a una cultura bautista. Porque lo que dice la palabra de Dios para mí, no me importa como judío, si la palabra de Dios condena mi cultura, yo también acepto. Y digo, esta es cosa que tengo que cambiar. Amén, hermanos. Si cada uno de nosotros ya ve eso, y esta es cosa que yo he visto hace mucho tiempo, y agradezco al Señor. No hay otro judío en el liderazgo de nuestra iglesia. ¿Okay? No hay diácono judío. Me encantaría tener a alguien que me entienda cuando yo hablo. Pero no hay. No hay. Otra mujer como mi señora en la iglesia. Yo digo esto porque mis hijas son más mías que de mi señora. Yo digo siempre, por ejemplo, de mis nietas con fe. Ella es 50% paraguaya por la madre, 50% guatemalteca por el padre, pero 100% judía. ¿Ok? ¿Me entienden? Este es esta. ¿Ok? Y yo no protesto de que ella ama pueblo que a nadie, ¿ok? Y siento igual con mis hijas. Tenemos que venir a ver lo que pueda haber en mi familia. Está bien.
Y cada uno de nosotros tenemos que ser orgullosos de nuestra cultura. Amén. Pero en la iglesia tenemos que preferir la cultura bautista de la palabra de Dios. Una cultura piadosa que respetamos más que cualquier otra cosa, para que el vínculo de la confraternidad no sea rota. En este aspecto, la iglesia en Jerusalén tuvo grandes problemas. Y a ver cómo solucionar. Pusieron delante de la iglesia los requisitos. Este es lo que Dios dice. Sin embargo, lo que la iglesia hizo, además que los requisitos, es interesante. Ellos eligieron, y la palabra eligieron allí, a Stephen, la palabra eligieron, significa alzar la mano para votar. Ellos votaron, tenían una elección. No es que decían, ¿qué tal fulano, mengano, sultano? No. Ellos votaron con la mano. A Stephen, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué se puede decir de hombres? Hombres griegos. Eran judíos de la dispersión menos uno, que la Biblia dice que era Nicolás, y no San Nicolás como Santa Claus, ¿ok? Nicolás. El único que no era judío, él era gentil, que se había convertido antes de ser salvo. Él era prosélito, él se convirtió a judío, fue circuncidado, pero él era de nacimiento un gentil. Este grupo de los primeros diáconos agradó a la iglesia. La iglesia estaba agradado con ellos. Hermanos, no tenemos en nuestra iglesia un diácono que es güero. Tenemos, creo que si no me equivoco, 3 diáconos que son hispanos y uno que es filipino. Entre nuestros diáconos no era al propósito. La iglesia los nombró. Era la sabiduría de la iglesia de incluir, no excluir a personas en el liderazgo que representaba la parte de la iglesia que fue no tan bien representada. ¿Me entienden todos? Debemos ya enfocarnos
en el hecho de que es la primera parte de solucionar el problema. No es la solución total. En segundo lugar, la iglesia aquí, cuando respetaba este hecho, dice, crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Porque en versículo 7, crecía la palabra del Señor de los discípulos, se multiplicaba grandemente. Esto sí representa a la necesidad de crecimiento físico. Pero ¿qué es la otra parte? Le daba a los apóstoles más tiempo para estudiar la palabra de Dios cuando no se metían en cosas en que no debían estar metidos. Ellos ya pudieron estudiar la palabra de Dios y escribir la palabra de Dios. Dice, cuando los 12 convocaron a la multitud, en versículo 2, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces, ¿para qué estaban haciendo? Ellos sabían de antemano, según lo que dice aquí, que ellos estaban metidos en hacer cosas que no tenían que hacer, que era más allá que su capacidad de hacer lo que tenían que hacer con la palabra de Dios y también servir a las mesas. Teniendo a los que les aliviaron del trabajo físico, era de beneficio para toda la obra del Señor. Ahora, cuando él dijo allí en 1 Timoteo 5, versículo 19, que no reciba contra un pastor una acusación. La palabra acusación, categoría en griego, ¿te suena algo familiar en el español? Categoría en el griego es una palabra fácil de aprender en el griego. Categoría, una acusación. La acusación contra un pastor, y como yo dije la semana pasada, contra cualquier miembro de la iglesia, debe ser mínimo de 2 o 3 testigos. Nunca deberíamos recibir una acusación que tiene base en un solo testigo. No es justo, porque uno solo, aunque tenga razón, ¿ok? Aunque tenga razón, ustedes saben que siempre, hoy en día, dicen, bueno, un hombre fue matado y por supuesto el criminal se aseguró de hacerlo sin testigos, ¿ok? Fue a su casa de noche cuando su señora estaba en la sociedad femenina y le mató, ¿ok? Así que dice, no hay testigos. Ok, buscan otros testigos.
Wow, tiene que haber 2 o 3 testigos. ¿Qué clase de testigos? Si el muerto no puede testificar, ¿verdad? Yo busco el día que ellos pueden ya poner una máquina sobre la cabeza y ver por los ojos del muerto lo que pasó. Pero hasta ahora no tenemos esto. Pero igual sería un solo testigo. ¿Qué testigos usan? Número 1, sacan la bala y buscan el arma que le mató para ver que la bala salió de ese revólver o esa pistola, lo que sea. Número 2, cuando encuentran el arma, buscan las huellas digitales. Número 3, si el tipo trató de defenderse, buscan debajo de sus uñas cualquier cosa de la genética del que le mató. Número 4, buscan huellas digitales en toda la casa. Y ahí dicen, la persona que mató a Miguel era Elena, porque sus huellas están por toda la casa. ¿Ok? ¿No? Tienen que encontrar otra prueba de que era Elena que le mató a Miguel. ¿Me entienden? Hay más que 2 testigos siempre. Y muchas veces la policía, cuando tiene una sola prueba, no pueden ir a la corte, porque una sola prueba no es prueba. Tiene que haber 2 o 3. Encontrando sus huellas digitales y nada más, no es prueba. Los criminales ya saben esto. Llevan guantes, llevan ropa que después queman para no tener la prueba de que ellos dispararon un revólver o lo que sea. Ya tienen muchas cosas que hacen, esconden el cadáver, o peor todavía. Hermanos, estas cosas le hacen más difícil a la policía, pero ellos buscan testigos, aún testigos mudos, porque la Biblia tiene razón. Por el testimonio de uno solo no debemos. Amén. Y ninguno de ustedes querría ser acusado de algo cuando hay un solo testigo, porque este puede ser mentiroso. Mínimo de 2 o 3 testigos. Tienen que dar pruebas, no 3 chismosos. Y tiene que dar las pruebas en una forma que todos sean convencidos. Hermanos, conmigo, yo les digo, ustedes han hecho bien, pero yo no siempre voy a estar. Aún conmigo ha habido personas que me acusaban de cosas y nunca llegó a nada porque me acusaban siempre mal. Personas que me decían, el pastor ellos pudieron leer mi mente, pero aún
Hemos tenido reuniones cuando los que supuestamente yo sabía de antemano que estaban pecando, confesaron que no me dijeron y que yo no sabía. Tenemos que cuidarnos de que nosotros no escuchemos, no admitas, dice, acusación contra un pastor. Hermanos, pero no voy a llegar allí en esta mañana. Sin embargo, está bien que repasemos otra vez estas cosas, buscando lo que podamos aprender de las lecciones que hemos visto en Hechos 6 también, porque este es un pasaje clave en entender lo que el pastor debe estar haciendo. Nosotros, hermanos, mientras que el pastor nos está cuidando, nosotros también tenemos una responsabilidad de cuidarle a él, apoyarle a él, sostenerle a él y ayudarle en su obra, para que la obra no sea demasiado mucho para él. Vamos a orar. Padre, usa tu palabra bien, te ruego, en cada corazón. Ayúdanos a ser el ejemplo de lo que tú quieres para una iglesia aquí en este mundo, porque pedimos en el nombre de Cristo. Amén.